Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última clase magistral de Juris URJC, esta vez de Derecho Internacional Público. Esperamos que todas estas clases os hayan venido siendo útiles y hoy toca hacer la final, que si estáis aquí seguro que es porque alguna utilidad pensáis que le vais a sacar o simplemente porque os interesa la materia. Nuestro profesor de hoy es Alfonso Vicente Lorca, es doctor en Derecho, profesor visitante en la Universidad Rey Juan Carlos del área de Derecho Internacional Público y Filología 2. Es abogado en ejercicio especializado en derechos humanos y además cuenta con un máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Como veis, esta última clase pues, es toda una oportunidad para todas aquellas dudas que tengáis, hacérnoslas saber. Sabéis también que todas estas clases las subimos a YouTube y podéis verlas allí cuantas veces queráis. Quizá ya las estéis viendo ahí directamente, pero los que estáis aquí metidos tenéis el privilegio de abajo, en el botón de preguntas y respuestas, hacernos saber todas vuestras preguntas que Alfonso leerá al final de la clase o cuando a él le parezca. Así que no dejéis de pasar esta oportunidad, de estar atentos y espero que le saquéis utilidad y que os guste. Así que sin nada más que decir, Alfonso, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días a todos los participantes. Para mí es un privilegio que Juris URJC haya contado conmigo para esta clase magistral final. A mí el derecho internacional público es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Dentro de derecho, de manera personal, era lo que más me motivaba, no sé, no lo veía tan estricto, el derecho penal es un código, con una serie de normas y no te puedes salir de ese marco jurídico. El derecho civil, el derecho constitucional es simplemente un marco jurídico normativo y la interpretación por parte del jurista y me daba poco recorrido mental, ¿no? Como de manera personal. Sin embargo, el derecho internacional público no tenía claro en qué consistía, ni cuál era el código que debía utilizar, ni cuál era el modo en el que como jurista debería interpretarlo. Y eso siempre me ha motivado y siempre me ha llamado la atención. Por lo tanto, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado como todo el mundo, pero siempre he creído que el derecho internacional dentro del derecho era de las partes más divertidas. La experiencia como docente me ha hecho ver que hay gente que le aburre soberanamente. Entonces, en este punto, pues me gustaría cambiar esa visión, ¿no? del alumno que en un momento determinado puede tener ciertas dudas o crea que esta asignatura entraña dificultad, que la entraña. Por lo tanto, para empezar, os voy a hablar de la parte, digamos, más compleja y son los manuales que entre todos debemos manejar. Un referente para mí en el derecho internacional público es Manuel Díaz de Velasco. Ya os digo que los manuales de derecho internacional público son unos tochos, pero que no os asusten, porque esto lo que debéis hacer es aprender a bucear el código necesario dentro de la estructura. Y entonces, por ejemplo, el manual de Manuel Díaz de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, lo que sí que tenéis que tener en cuenta siempre es que sean manuales actualizados, es decir, de fechas recientes. Yo recomiendo que nunca os vayáis a más atrás de 6-7 años. Por supuesto, un manual ya del año 2010 es un manual que se queda un poco obsoleto, porque el derecho internacional público es algo que es muy cambiante. Todos estamos siendo protagonistas de esta pandemia que nos ha tocado vivir y cómo, por ejemplo, jefes
de gobierno o presidentes de gobierno como Donald Trump ha decidido que no quiere dar soporte a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues eso es algo que dentro del derecho internacional público va a hacer que los cimientos se tambaleen y a partir de ahí los manuales tenga que cambiar y modificarse. Este es un ejemplo actual, pero como este hay a lo largo y ancho de todo el recorrido del derecho internacional público. Estad tranquilos porque el derecho internacional es algo que es difícil de mover porque necesita de grandes consensos, pero es verdad que el material que se maneja es mucho. Nunca os puede faltar, aparte del manual, esto otro, que son textos y materiales de derecho internacional público. Es decir, aquí lo que están son las normas que el derecho internacional público ha realizado y que son necesarias para la interpretación jurídica de los casos que tengamos entre manos. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengamos por una parte el manual. Yo os he recomendado Díaz de Velasco, pero hay cualquier manual os va a servir. Antonio Pastor es un compañero de la universidad que tiene un manual asequible y bastante bueno. Y luego tenemos lo que digo, los textos y materiales. Este es uno de referencia que yo tengo, es de Thomson Reuters y que además se actualiza online. O sea, una vez que tú compras el libro, luego lo puedes ir actualizando online con un código y unas claves que te dan. Para entender el derecho internacional público, si además te gustan las relaciones internacionales o eres alumno de relaciones internacionales y el derecho internacional público es una asignatura transversal, recomiendo también de Manuel Díaz de Velasco las organizaciones internacionales, que es otro manual también gordo, pero que habla de todas las organizaciones internacionales, de su funcionamiento y de su estructura. Dicho lo cual, los profesores llevamos, digamos, como una pirámide estructural, pero es muy esquemática. Pensad que en un cuatrimestre, yo siempre lo digo, vamos a matacaballo, es una asignatura muy densa que necesitaría, yo creo, de más desarrollo, probablemente de otro cuatrimestre como mínimo, o sea, que fuera Derecho Internacional Público 1 y Derecho Internacional Público 2, o como se hace en el grado de Relaciones Internacionales, separar el derecho internacional de las organizaciones internacionales. Pero bueno, como es lo que es y los grados son como son y estamos donde estamos, yo intento tirar para mi campo, pero entiendo que las circunstancias son las que son. En un cuatrimestre vamos justos. La asignatura, como yo la veo, es una asignatura práctica. Sin prácticas, esta asignatura es de difícil comprensión porque no hay un código un código único, perdón. No es como había dicho antes, de yo cojo el código penal, interpreto los artículos del código penal y a partir de ahí empiezo a trabajar. Luego tengo procesal penal, luego procesal civil. Y esto no funciona así. Esto tiene otros entendimientos, otras formas de manejar el derecho y otras complejidades que probablemente sea lo que en algunas ocasiones a los alumnos les cueste más trabajo. ¿Cómo debemos abordar eso? Desde el sentido común, ¿no? Si empezamos en una clase de Derecho Internacional, lo primero que tenemos que hacer es sentido común y dejar los sentimientos personales o las críticas personales aparcadas. Aquí los posicionamientos políticos nos hacen, en el 99% de los casos, entender mal el derecho internacional público. Es decir, tenemos que tener la mente limpia de posicionamientos políticos porque eso nos va a hacer un velo a la hora de entender y ser un jurista acomodado, un jurista moderado dentro del derecho internacional. ¿Por qué? Porque al final uno de los principios estructurales del derecho internacional es la soberanía de los estados y si un estado, un jefe de estado, no quiere hacer algo, nada ni nadie pueden obligarnos. Esto es complejo de entender, pero es un pilar fundamental para entender el derecho internacional público. Luego tenemos unas normas consensuadas, yo os
Cogens que debemos practicar y que son las reglas, las normas de juego que nos ponemos todos encima de la mesa. El derecho internacional como tal no existía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad Internacional de Naciones y la Primera Guerra Mundial nos hizo ver o entender que algo estaba pasando. Ya habíamos hablado como sociedad de que necesitábamos unir nuestras fuerzas, pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial dio al traste con esa evolución que nació de una manera más o menos consensuada a partir de 1758 y la Declaración de los Derechos del Hombre, pero solo los derechos del hombre, los demás derechos no existían. No fue hasta 159 años más tarde que Eleanor Roosevelt no se dio cuenta o no visibilizó que no solamente los hombres tenían derecho y cambió la palabra hombre por humanos en plural, que engloba a hombres, mujeres y todo lo demás, porque también hay constructos no binarios en un momento determinado que han ido surgiendo en la sociedad y que Eleanor Roosevelt le dio cabida dentro de esa palabra humanos en plural y que abarca como un paraguas todo lo que tiene que ver con eso, con el ser humano en cualquiera de sus funciones. A partir de la creación en 1948 de Naciones Unidas y de su funcionamiento y de la Carta de Naciones Unidas, ese fue la piedra angular para el posicionamiento del derecho internacional público a partir de ese momento y la creación de todos los sistemas internacionales. En 1950 Robert Schuman, motivado por el fin de la guerra y dándose cuenta de que necesitaba una unión entre los estados que habían sido protagonistas, escribió la declaración el 9 de mayo de 1950, en donde apostaba por que juntos se trabaja mejor, juntos nos coordinamos mucho mejor y juntos podemos correr un camino en paz y con el objetivo principal de Naciones Unidas, que es mantener la paz y la seguridad en el orden internacional, ¿no? Entonces, si tenemos eso claro a lo largo de nuestro recorrido académico, cuando tengamos la asignatura entre manos, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Por lo tanto, el derecho internacional es un derecho de comunión, de unión, de unir fuerzas, de no actuar de manera autónoma, de manera solitaria. Necesitamos pensar en los demás y sobre todo necesitamos tener visión de futuro. El problema que estamos viviendo en la actualidad y, como he dicho al inicio, con la pandemia y con el COVID es que muchos discursos que se oyen es que todo el mundo hace mal todo, esto se veía venir y nadie ha hecho nada. Bueno, tendremos que tratar de evitar posicionarnos en esos pensamientos que no aportan y debemos tratar de dar soluciones conjuntas, que nos vamos a equivocar, porque como dijo Eleanor Roosevelt, somos seres humanos, en plural, con circunstancias diferentes. Pero yo creo que lo bueno del derecho internacional público es que debemos trabajar en conjunto. Hay muchas fallas, muchísimas, y hay que dar mano derecha y mano izquierda en todas las estructuras. Y es verdad que el derecho internacional es un derecho que si situamos el hemisferio, o sea, el globo terráqueo en 2 hemisferios, está situado en el hemisferio norte con grupos de estados que manejan mucho dinero, que su etnia mayoritaria es blanca y que en la mayoría de los casos son mandatarios hombres. Eso debería cambiar en el futuro, pero eso solamente lo podemos cambiar los juristas que estáis aprendiendo como vosotros. Yo siempre digo en clase que vosotros sois los que tenéis que cambiar el futuro. Pero para poder cambiar el futuro, lo primero que tenéis que cambiar es vuestra mentalidad y vuestra estructura y saber que estamos hablando de derecho internacional público con la sensación de ayudar a los demás,
de dejar de mirarnos en el ombligo y aprender a mirar a los ojos del resto de la población humana. Si eso lo tenemos claro, a partir de ese momento las notas empezarán a subir exponencialmente, ya lo veréis, hacedme caso. Necesitamos masas críticas, pero no críticas de destrucción, es decir, esto no me gusta, esto no sirve. La crítica que se necesita en el derecho internacional público es esto no se ajusta a derechos humanos, esto no aporta para todos los seres humanos del planeta y vamos a intentar hacer leyes, normas que sumen, vamos a intentar hacer cuerpos jurídicos, textos normativos que aúnen, que hagan grande el sistema y que no los separen, que no los estructuren. Tenemos que salirnos de esos diálogos. Yo sé que probablemente sea muy buenista lo que estoy diciendo y que haya gente que esté en contra, pero el derecho internacional público es un derecho de consenso, un derecho de ayuda, un derecho de mano tendida. Por favor, eso que nunca se os quite de camino. Veo que hay preguntas, si os parece, voy a ir contestando y así lo hacemos un poco más ameno. Dice Lucía que a qué creo que se debe la excesiva politización del derecho internacional público. ¿Por qué cada vez más gente piensa políticamente en esta materia? Bueno, lo primero es que muchos de los dirigentes o de los representantes políticos que están en la cabeza de nuestros partidos políticos no han estudiado Derecho Internacional Público y, por supuesto, no lo han estudiado con profesores de la calidad de mis compañeros. Bueno, yo a lo mejor un poco menos, pero seguro que no con ellos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lenguajes populistas, para quien lo quiere escuchar, es decir, el yoísmo, el yo soy mejor, el yo lo sabía, el nadie me está ayudando, el no quiero, funciona. O sea, me refiero, funciona. Da réditos políticos porque son estructuras de personas que quieren escuchar eso. Es decir, formar parte de la Unión Europea es complejo, muy complejo. Tenemos que ceder en la mayoría de las materias y en infinidad de ocasiones perdemos cosas. Pero si miramos desde el año 1950, nosotros, España como país, desde 1986 a hoy, si somos capaces de mirar con una mente abierta, con una mente tranquila, creo que pertenecer a la Unión Europea nos ha aportado que yo esté aquí con un micrófono y que 17 participantes tengan un ordenador enfrente con libertad, que podamos hablar y preguntar lo que queramos. A mí me da la sensación de que eso a mí me aporta. ¿Que hay mucha falla en el camino? Seguro, seguro, pero vosotras y vosotros lo vais a cambiar de manera radical. Por lo tanto, tenemos que ser capaces como juristas que esa politización del derecho internacional debemos, lo primero, no darle visibilidad. Hay determinados discursos que no tienen ningún recorrido. La igualdad es igualdad. Y si queremos igualdad, tenemos que ser pro igualdad. No vale ser diferentes. No hay colores diferentes, ni hay estaturas diferentes, ni hay enfermedades diferentes. Aquí de lo que se trata es aportar. Del mismo modo que hay países con diferentes circunstancias psicosociales, pero eso no les hace, por supuesto, peores. Mejores, vamos a intentar de la mejor manera posible de adecuar nuestros sistemas jurídicos para que entre todos salgamos adelante. Pero siempre yo creo que el secreto está en que debemos aportar, ¿no? Dice, cada vez más jóvenes piensan políticamente en esta materia, en la politización del derecho internacional público. Vuelvo a decir que son discursos fáciles, pero vacíos de contenido. Es muy complejo poder dar un discurso político argumentando y explicando que debemos ayudar al que nos necesita. Claro, porque es que eso al final aporta poco para el que no lo quiere escuchar, claro. Trabajar como voluntario, pues no ganar dinero. Pero es que si no te vas a una ONG y no empiezas a picar piedra poco a poco y no vas pensando en los demás, pues al final hay determinadas estructuras sociales que siguen sin funcionar. Hemos vivido
unos momentos muy duros de pandemia en donde nos hemos tenido que poner las pilas en muchas cosas y donde yo creo que hemos hecho algo que es muy bonito. Lo primero ha sido quedarnos todos en casa. Bueno, pues esto es derecho internacional público, porque si yo egoístamente digo, a mí nadie me manda, yo necesito salir a la calle porque tengo que ganar dinero, pues es que entonces no avanzamos como sociedad. Entonces el ejemplo está, ¿qué puedo hacer para aportar a la sociedad? Pues cuando me mandan, que alguien puede estar equivocado, pueden habernos no dado una información adecuada, puede que haya eh, algo ahí en que debería haber pedido perdón, sí, totalmente de acuerdo, pero mi función como Estado, como uno de los 198 estados que forman parte de Naciones Unidas, o mi función como persona que vive en un país es aportar, no trabajar de manera independiente, no ir a mi bola, si se puede decir, y entonces eso ya no es derecho internacional, eso no es trabajar por los demás, eso es mirar por uno y cada uno de nosotros. A mí me parece que las políticas que están utilizando tanto China por un lado como Estados Unidos por otro no es trabajar limpio con el derecho internacional, nos va a costar mucho salir adelante y nos va a costar mucho volver a evolucionar y posicionarnos como se hizo en 1948 con la creación de Naciones Unidas y en 1950 con la declaración de Robert Schuman, 1986 con la entrada de España en la Unión Europea y, sin embargo, el escenario que marca o el escenario que nos queda recientemente es la salida del Reino Unido de la Unión Europea por circunstancias complejas y eso es el pozo negativo que se queda en los discursos políticos que, como dice la compañera Lucía, esa es la excesiva politización del derecho. Tenemos dirigentes que mueven masas, como son Donald Trump o Bolsonaro, que tienen unos discursos fáciles, que son sencillos de seguir y que hay dirigentes políticos en nuestro país que los copian al pie de la letra. Bueno, pues allá está en la mente de cada uno que los tome como propios, que los quiera coger, que los utilice en sus discursos, pero eso no es derecho internacional, eso no aporta al derecho internacional y además se sale de todas las normas en los textos y los tratados que aparecen, como os he dicho, en el Manual de Textos y Materiales de Derecho Internacional Público, ¿no? Creo que, no sé si he respondido, pero lo he intentado. A ver, Rubén, ¿logrará la Unión Europea tener éxito en su programa de integración en los países balcánicos, siendo más influyente que China en estos países? Eh, yo quiero mirar la botella medio llena y mi respuesta es, debería ser que sí, pero debemos aprender de nuestros errores. Y cuando los países balcánicos necesitaban a la Unión Europea en el año 92 y en plena crisis de los Balcanes, la Unión Europea como conjunto se miró a su ombligo y ahí ya eran 12 primero, luego 18 estados que no supieron hacer las cosas como debían en ese momento. Entonces, Rubén, el derecho internacional público es un derecho que tiene que mirar de los errores. Y creo que los Balcanes fue un error europeo y un error de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una gran falla, siempre en mis clases siempre sale, cuando sale la práctica de Naciones Unidas siempre sale, y es el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas. 5 países con derecho a veto bloquean, y lo digo con la boca abierta, bloquean un sistema tan importante y que debería funcionar mucho mejor a un proyecto internacional. Me parece que Naciones Unidas tiene que dar un paso adelante. El futuro de Naciones Unidas no está en el Consejo de Seguridad Permanente. El futuro de Naciones Unidas está en África. El futuro de Naciones Unidas está en Latinoamérica. El futuro de Naciones Unidas está en Asia y esos países no están representados de manera adecuada y del mismo modo que los 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas. Lo mismo ocurre con el éxito del programa de integración de los países balcánicos. Por supuesto que Europa, si hace
que los Balcanes entre en la Unión Europea va a ser más influyente que China? Pues por supuesto, porque además es cerebro, yo creo que Europa, a mí me da la sensación que es cerebro y corazón del mundo. China es brazos, pies y cartera. Entonces, el cerebro y corazón son partes muy importantes de un todo, ¿no? Brazos, pies y cartera también. China es un gigante, pero China tiene muchas carencias que en el futuro debe solucionar y debe ir solucionando poco a poco. No sé si necesitas alguna cosa, Rubén. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? algún... A ver, no es igualdad un posicionamiento político en la medida en que hay dirigentes que no están a favor de ese pensamiento. A lo que me refiero es que la igualdad está politizada más que nada porque existe su contrario. Por supuesto, Rocío. Pero nosotros como juristas, tú como alumna, como futura jurista y una jurista excelente por lo que veo, con pensamiento crítico, debemos salir de eso. O sea, los seres humanos nacemos iguales. Lo demás son conciencias sociales, cuerpos sociales que vamos aprendiendo a medida que vamos formando parte de esta sociedad. Entonces, la igualdad no es un posicionamiento político, la igualdad es algo con lo que se nace. Tú y yo nacemos iguales, desnudos, del mismo espacio y deberíamos tener las mismas oportunidades. Por desgracia, a día de hoy, en el año 2020, eso no es así, porque depende de dónde nazcas, depende del color de piel que tengas y depende del género que seas, vas a tener unas oportunidades sociales u otras. Entonces, desde ese constructo, por supuesto, todo lo demás es un pensamiento político. Pero como juristas del derecho internacional, nuestra obligación, Rocío, es que la igualdad es un derecho humano. Y no debemos salir de ahí, no hay discusión. No existe discusión. Todo lo demás son constructos sociales, Rocío. Entonces tú, como estudiante de Derecho Internacional, no debes entrar en el debate del posicionamiento político de la igualdad y el hombre, la mujer, los constructos de las personas trans, los constructos no binarios, los constructos del heteropatriarcado. Todo eso son posicionamientos políticos sociales que van apareciendo a lo largo de nuestra historia y que vivimos con ellos, pero debemos irlos modulando como profesionales del derecho internacional. Con esto quiero decir, la igualdad no se debate, se nace con ella. A partir de ese nacimiento y cómo las sociedades lo van construyendo, aparecen los debates políticos. ¿Vale? No es lo mismo. La Carta, la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 1 lo dice bien claro, todos somos iguales, sin distinción. Por lo tanto, todo lo demás es política. Como tú dices, es política. Y además, cuando es política, existe la igualdad y su contrario. No sé si hay alguna cosa más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que... ¿Alguna duda que tengáis con respecto a la asignatura, el procedimiento, cómo debemos actuar? Seguro que hay alguna cosa que tengamos que hacer. Veo que os queda todo claro. A ver, con todos mis respetos, ¿no crees que, por ejemplo, en estas afirmaciones que has hecho ya se incluye un cierto posicionamiento político? Entiendo que no estoy posicionándome políticamente, no estoy evidenciando, lo único que digo es que hay determinados partidos políticos o determinados jefes de Estado que no abogan por el derecho internacional como estructura política. Eso no significa que yo esté de acuerdo o no con ellos, pero yo, como jurista del derecho internacional, debo haceros ver que el funcionamiento del derecho internacional es un
derecho de conjunto, de consenso, de aportar. Los discursos sesgados, los discursos de separación o los discursos de negación no son discursos que entren dentro del cuerpo o del formato de este derecho. Os había dicho que el derecho penal o el derecho civil está dentro de un marco normativo, que hay unos artículos y que de ahí no nos podemos salir. Lo bueno, lo bonito, lo divertido, lo que llama la atención del derecho internacional público es que debemos entender cómo es el funcionamiento y es derecho internacional público, es un derecho de gentes, pero es un derecho de gentes desde la igualdad. Y la igualdad no es un posicionamiento político, Adrián. No se trata de posicionarnos políticamente. No es que yo sea de derechas o de izquierda o de extrema derecha o de extrema izquierda. Se trata de que el derecho internacional público aboga y trabaja por la unión y el consenso de los derechos humanos de todos los seres humanos sin ninguna condición y sin ningún debate. Entonces, no me gustaría dar la sensación de que estoy haciendo un posicionamiento político. Lo que quiero es que os quede claro es que hay determinados jefes de Estado que con sus discursos se salen del sistema internacional y se salen de la respuesta que se intentó dar después de la Segunda Guerra Mundial y de apretar un botón y que la respuesta fuera una guerra nuclear. Entonces, paramos, dimos un paso hacia atrás, aunamos nuestras fuerzas, se creó el Consejo de Seguridad Permanente porque si no nos salía adelante, si no había vencedores y vencidos en esas circunstancias y en ese momento, no se salía adelante y volvíamos a conflictos perpetuos. ¿Fue un parche? Bueno, ¿lo podemos cambiar? Deberíamos. ¿Hay que arreglar el sistema? Efectivamente, ese es vuestro trabajo. Mi trabajo es poner encima de la mesa que el derecho internacional es un derecho de consenso, no de separar. No es un derecho de no hablar, no es un derecho de yo estoy por encima de ti, no es un derecho de posicionamiento, no es un derecho de ricos, no es un derecho de blancos, no es un derecho de hombres. Eso lo tenemos que evitar. No sé si eso es un posicionamiento político. Puede que alguien lo vea de ese modo. No me gustaría que eso quedara así en esta clase hoy. Lo que quiero es que entendáis y que veáis que cualquier texto que aparece dentro de los manuales, cualquier estructura es vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a estructurarnos y nadie está por encima de nadie. Yo no puedo hacer que nadie haga algo si alguien no quiere. Ese es el camino. Con esto no quiere decir que Donald Trump esté haciendo lo mejor para su país de manera individual, pero para su país y de manera individual. Es que eso no es derecho internacional público. Entonces, yo puedo apoyar a Donald Trump en su política porque lo pueda apoyar o porque crea, pero lo que yo quiero decir es que lo que hace ese mandatario no se ajusta al derecho internacional porque no suma. Lo que hace es que se sale del protocolo de Kioto, firmado en el Acuerdo de París del 2020, se sale de la UNESCO por el patrimonio cultural, se sale de la Organización Mundial de la Salud porque no cree que sus medidas con respecto al COVID hayan sido adecuadas y está apoyando lo que hace China. Eso es posicionamientos políticos que probablemente para Estados Unidos funcionen, no lo sé, no voy a juzgarlo. Lo que yo digo es que no funcionan para el derecho internacional público, Adrián. No sé si te he convencido con que no quiero posicionarme políticamente o no debo posicionarme políticamente. Por ejemplo, un dirigente, como hay algunos que están en contra del matrimonio homosexual o del aborto, ¿estarían fuera del derecho internacional? No. No es que se esté fuera del derecho internacional, se está fuera del discurso del consenso. Es decir, Polonia, que está en contra del matrimonio homosexual, que firmó un protocolo cuando firmó el Tratado de Funcionamiento y el Tratado de la Unión Europea en el año 2009, firmó un protocolo para no cambiar sus leyes en favor del matrimonio homosexual. Bueno, eso es un posicionamiento que los dirigentes y el gobierno y el pueblo polaco mantiene. Eso es un aspecto concreto, eso es una ideología, ¿eso significa que esté fuera del derecho internacional? No, Polonia está en la Unión Europea, Polonia forma parte de grupos. Lo que pasa que
si analizamos el matrimonio homosexual o el aborto, eso sí que es un aspecto específico, que probablemente yo, de manera personal e individual, no esté de acuerdo con el funcionamiento que esté llevando Polonia, pero el derecho internacional ha creado un sistema que es, cuando tú firmas un tratado, yo tengo un sistema que es, firmo un protocolo y es, aunque el tratado vaya por un camino, yo he dicho a todo el mundo, señores, Polonia no está de acuerdo con que si se cambia de manera obligatoria las constituciones o las normas como los reglamentos de la Unión Europea están por encima de las constituciones de los estados, si en algún momento, no hoy, dentro de 10, de 100 o de 50 años, si en algún momento la Unión Europea quiere cambiar mi constitución con respecto solamente a esto, al matrimonio homosexual, como yo he avisado a todo el mundo antes, pues no se cambia. Eso es derecho internacional. Eso es, ¿qué preferimos? ¿Que Polonia esté con todos sin matrimonio homosexual o que Polonia no esté? Bueno, pues yo como jurista prefiero que Polonia esté y me gustaría que en el futuro modificara su norma y aceptara el matrimonio homosexual. Pero prefiero que esté. No sé si me entendéis. Me alegro, Adrián, que hayas, por lo menos que te haya quedado claro que no quiero posicionarme. Los compañeros que me han visto en otros discursos, me gusta poner ejemplos concretos que llamen la atención, que os muevan un poco la víscera, pero luego doy el contrario, o sea, que soy crítico con A y con B y pongo ejemplos de A y pongo ejemplos de B. En todos los aspectos que soy. Me parece que el dogma tiene poco recorrido. La crítica, el posicionamiento y el pensamiento adecuado tiene mucho más recorrido que vosotros hacéis lo que yo diga y lo que pone en este manual. No, lo primero que os he dicho en el derecho internacional es tenemos que interpretar. Y lo que ha hecho Polonia, yo de manera personal no estoy de acuerdo, pero el derecho internacional lo acepta. ¿Vale? Un ejemplo que siempre llama la atención, una de las prácticas que yo pongo, es la Convención contra cualquier tipo de discriminación contra la mujer del 2012. Marruecos quiere formar parte de manera visual y de manera estructural y de manera política dentro del sistema internacional de Naciones Unidas con todos sus funcionamientos y con todas sus garantías. Y quería formar parte y quería firmar este convenio. Pero claro, el velo como uso obligatorio para la mujer es una forma de discriminación descrita en la Carta de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la sociedad internacional? Decirle a Marruecos, te damos un plazo de tiempo para que modifiques tu constitución y para que des la opción a que no sea obligatorio el uso y que sea opcional. La sociedad lo tiene interiorizado de un modo o de otro, que no vamos a analizar eso. Pero la Constitución de Marruecos fue cambiada en el año 2012 para que el uso del velo dejase de ser obligatorio y Marruecos pudiese entrar de pleno derecho en la firma del convenio internacional contra cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Este es un ejemplo, como hay miles a lo largo del recorrido del derecho internacional, pero es un ejemplo que a vosotros os marca, o sea, es decir, que os vais a acordar de esto que os estoy diciendo. ¿El uso del velo es malo? No vamos a entrar en eso. Lo que es malo es la discriminación. La obligatoriedad discrimina, el uso del velo, si es voluntario, no discrimina a nadie. No sé si queda claro desde ese posicionamiento. A ver, Eva, cada vez que pensamos cómo nos está afectando el COVID, tendremos que plantear problemas de carácter privado entre particulares y son pocas las veces que nos planteamos la situación en un ámbito del derecho como el derecho internacional público. ¿Qué cambios se han observado en este área? La falta de previsión. Yo soy profesor de una asignatura de Relaciones Internacionales que se llama Seguridad y Defensa en el Orden Internacional. Una de las prácticas que hago es, imaginaos cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de... Y entonces, ¿cómo reaccionaríamos? Llevo como 4 años dando la asignatura y han pasado por mí unos 400 alumnos. Nunca nadie, ninguna práctica se asemejaba ni por asomo a lo que ha ocurrido de verdad. Entonces, si nadie ha sido capaz de ver esto, es que tenemos un problema estructural.
porque esto se veía venir desde el ébola, crisis sanitarias, la gripe A, no recuerdo SARS-CoV-1, es que sé que había otro virus que tuvo cierta incidencia también en Asia. No hemos sido capaces de ver esta estructura, nos hemos paralizado, el mundo se ha paralizado y ahora vosotros en el futuro, dentro de 5, 6, 10 años, vais a ver las consecuencias económicas, sociales que esto va a tener. La nueva normalidad nos va a llevar a distanciamiento social, no nos vamos a poder juntar en grupos como lo hacíamos, nos va a costar volver a donde estábamos y esos cambios se van a ver en el derecho internacional también. Adrián, compañero, como docente del Derecho Internacional, ¿me podrías decir qué manual usar adaptado al grado, clase cuatrimestral? El de Díaz de Velasco se hace inabarcable. Adrián, no, tú tienes que... lo he dicho al principio, no sé si estabas. Nosotros lo que tenemos que hacer son esquemas estructurales de nuestro trabajo y siempre explicarle al alumno que debe, o sea, si tiene una falla de conocimiento, tiene que ir al manual. No podemos, no nos da tiempo, no abarcamos todo. O sea, es imposible, Adrián, ya te lo digo. Mi experiencia como docente me dice que siempre nos quedamos cortos. En un cuatrimestre no podemos abarcarlo. Entonces, mi recomendación a ti como docente es, tú prepara las clases, estructúralo con la guía docente, lleva materiales prácticos para que los alumnos lo entiendan y apóyate fuera del aula y que el alumno se compre el manual, lo trabaje, lo lleve, lo valore y lo estructure. Antonio Pastor tiene un manual un poco más asequible, pero aún así es inabarcable, Adrián. ¿Alguien más? Muchas gracias. Eva, muchas gracias. Pues de nada, compañeros, aquí estoy para ayudaros en lo que haga falta. Decidme alguna duda, no sé si vamos bien, si estoy siendo muy dogmático, si estoy siendo muy político. Vamos a quitarle un poco de hierro a esto, hacer preguntas del tipo de las que hacíais, que me parecen esenciales para el buen funcionamiento. No sé. No me gustaría que se quedara esto un poco flojo o parado. No sé, quería comentar sobre todo con respecto al derecho internacional. Una de las cosas que yo veo siempre, lo he explicado antes, es la falla de Naciones Unidas con respecto al Consejo de Seguridad Permanente. Recordad que de dónde veníamos, dónde estábamos situados en el año 1948 y entenderéis un poco mejor el funcionamiento de Naciones Unidas y su estructura. Naciones Unidas hace y ha hecho muchas cosas estructurales, funciona en su conjunto y ayuda en su conjunto. El problema del derecho a veto, sobre todo, es en los sistemas de conflictos bélicos. Recordad eso. Los conflictos bélicos a partir de ya no van a existir como los recordábamos en la década pasada, o los conflictos bélicos están en conflictos bélicos de guerras frías económicas, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, son India, que siempre se queda fuera de la estructura, pero recordad que las guerras comerciales son las guerras que vamos a vivir ahora en el futuro. Y esas no están dentro del Consejo de Seguridad Permanente, ya os lo aseguro. Por lo tanto, o Naciones Unidas empieza a darse cuenta de que el sistema internacional
necesita de un apoyo estructural, o Naciones Unidas le queda poco recorrido jurídico tal y como lo conocemos, porque grupos como los BRICS o como los estados de Sudáfrica o como los estados de Asia con carácter general, Latinoamérica, van a empezar a emerger, se van a juntar económicamente y van a crear estructuras internacionales de muchísima fuerza, bajo mi punto de vista, lejos del mantenimiento de la paz como se conocía con la creación de Naciones Unidas y esa estructura de no intervención, de no injerencia, de ataques armados, etcétera, etcétera, que sí, que están muy bien y que han funcionado y que nos han mantenido en paz durante mucho tiempo, pero creo que el derecho internacional va a evolucionar hacia otros derroteros y vosotros lo vais a ver. Yo a lo mejor lo veo un poco menos, pero vosotros seguro que vais a ver estos cambios estructurales porque los sistemas de globalización esta pandemia nos ha hecho abrir los ojos en muchos sentidos y es verdad, en esto hay que darle la razón a Donald Trump y a los críticos con la Organización Mundial de la Salud, no ha estado a la altura que debería estar, ha dado mensajes muy controvertidos, ayer máscaras sí, hoy máscaras no, pero hoy máscaras buenas, no sé, esto hace que la sociedad se plantee determinadas preguntas que hacen mucho daño a la estructura de consenso que yo venía hablando al inicio, que es esa estructura de sumar, de ayudar, de apoyar. O sea, mi punto de vista en este sentido era más, Naciones Unidas debería haber dicho, señores, esto se nos está escapando de las manos, presten mucha atención a lo que está ocurriendo, tengan mucho cuidado, alerten. Hay países que no nos están dando datos de manera correcta. O sea, yo creo y estoy convencido que Rusia y China no actualizaban los datos. No sé por qué, o sea, probablemente por sus estructuras o por su política interna. También la soberanía del Estado les ha hecho trabajar de ese modo, pero Naciones Unidas debería haber explicado, bueno, no tenemos datos, nos está pasando esto, estamos en este punto y probablemente con esta humildad internacional hubiéramos tenido un recorrido mucho más amplio. No me preguntáis nada, os estoy aburriendo entonces, entiendo que no os está interesando mucho Bueno, esto. yo tengo una duda, no sé si está mal que pregunte siendo Está mal seguro, pero tú pregunta, más que nada porque pero no bueno, estemos aquí hemos callados. venido a ser incorrectos. Eso Eh, es. yo he dado la asignatura de Derecho Internacional Público, entonces he visto cómo el derecho internacional no se conforma por lo que vendría siendo quizá una constitución, se conforma por lo que podríamos denominar un cúmulo de tratados ratificados por los países. Ujú. Entonces, aquí mi duda es, yo he visto cómo, y me va a disculpar, no recuerdo el nombre exacto de esto, pero cuando un país entraba a un tratado, podía añadir una cláusula diciendo yo acepto todo, acepto el contenido esencial del Se llama tratado, reserva, eso, una reserva, la reserva de los tratados. pero este punto exacto no lo acepto. Y aún así ratificas el... Pero si un país Sí. incumple un tratado, ¿cómo se le puede penalizar? Entiendo que si es una penalización económica, puede negarse a cumplirla, pero si le lanzas un misil está mal vista también. Es Entonces, que no se puede, es que esas son las estructuras. El derecho internacional público tiene unos principios estructurales que son inamovibles. Por eso es derecho, porque son unas normas de jus cogens, de sentido por el hecho de nacer y además que están por encima de todos los derechos. La Carta de Naciones Unidas está por encima de cualquier otro tratado, o sea, por encima. Por lo tanto, tú puedes tener una reserva, pues lo que acababa de explicar con la reserva que hizo Polonia, que en el caso del Tratado de la Unión no se llama reserva, se llama... lo he dicho antes, leche. Protocolo, da igual la nomenclatura, aquí los nombres los ponemos nosotros, da igual cómo sean. Lo que sí que te dice es el posicionamiento de un país. ¿Por qué? Porque los países son soberanos y ellos tienen la soberanía y es un principio estructural, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo estoy avisando, eso forma también parte de la costumbre y forma parte del funcionamiento del derecho. Yo os aviso, ¿queréis que forme parte? Aunque me falte un trocito o no queréis que forme parte. Entonces, el derecho internacional dice, preferimos que forme parte, aunque
te falte un trocito a que no formes parte. Entonces, las reservas de los tratados están para eso. Queremos que Marruecos esté dentro del convenio de la igualdad, cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Tienes unos años para modificar tu constitución, pero ya sabemos que tienes la intención. Pues es que es ese Marruecos que yo quiero. No sé si lo entiendes. El derecho internacional no obliga a nadie, porque la soberanía de los Estados, una vez que firmas, ya estás obligado, porque ya has cedido tu soberanía a ese tratado. Eso forma parte del corpus del derecho internacional, ¿vale? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Tienes que tener diferencia. A ver, Gemma Souto, estudiante de doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales. Hay que ir elaborando los TFGs, sí, además os cuesta mucho trabajo. No hay una temática concreta que pueda ser interesante y que esté poco desarrollada y que necesite mayor investigación para darnos alguna idea. Pues, el derecho internacional está abierto a cualquier temática. Pero, por ejemplo, la evolución de Naciones Unidas, el desarrollo a futuro, o sea, cómo todo lo que no está escrito, todo lo que no está dado, es una temática que te puede ser interesante. ¿Cuál es el problema de las temáticas que no estén desarrolladas? Es que no tenéis documentación. Os cuesta mucho trabajo hacer trabajos que no sean descriptivos, que no tengáis fuentes documentales claras, que alguien no haya escrito antes. Os cuesta mucho trabajo. Entonces, si vas a hacer una temática que no esté desarrollada, es una temática, pues eso, ¿qué ocurriría si? O sea, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo habría un nuevo funcionamiento en caso de modificación de la Carta de Naciones Unidas, que tiene un proceso de revisión y que nunca se ha dado? Bueno, pues todas esas estructuras que no existen son las que deberías poder desarrollar, pero te aviso, como no hay desarrollo y como no hay nada escrito, te va a costar mucho trabajo. Ha entrado Gema para agradecer. No sé si hay alguna pregunta más. Yo, en principio, no hay ninguna pregunta. No sé, David, ¿qué tienes pensado, qué tienes planteado? Pues si usted por su parte no tiene nada más que decir o nada más. No, me encantaría poder responder, más que nada porque extendernos en el avance de... no, o sea, un monólogo es aburrido, eso al final no tiene ningún recorrido, entonces es mucho más interesante el formato de preguntas, pero veo que ya no hay más. Había 16 participantes y 14 preguntas, entiendo que ha preguntado todo el mundo, por lo tanto, yo por mi parte esperar a que os haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado y que estoy para cualquier cosa que necesitéis. Vale, perfecto. Pues si le parece vamos despidiendo ya. Perfecto. Decir que ha sido un placer tenerle aquí en esta clase magistral, la última clase magistral. Eh, siempre nos gusta colaborar con usted, es un colaborador muy querido aquí en nuestra asociación Muchas gracias. y solo esperamos poder colaborar con usted en más ocasiones y que a los que han asistido les sea útil. Como siempre, Juris hace esto con la mejor intención, sin ningún ánimo de lucro, por lo que nuestra única remuneración es que a vosotros os haya servido todo esto y nos vemos en la siguiente actividad de Juris. Muchas gracias a todos por venir y en especial al profesor Alfonso Vicente Lorca por querer participar en este proyecto. Muchas gracias a todos. Un placer como siempre. Gracias a los participantes por vuestras preguntas. Un saludo a Adrián, compañero. Nos vemos por el campus y hablamos. Gracias a todos. Un placer. Nos vemos en la siguiente actividad de Juris. Muchas gracias.